Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos una muy cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos con el apoyo de nuestros amigos de la red internacional Somos Innovación. Y bueno, pues este ejercicio tiene por objeto tratar de encontrar algunas noticias, notas, estudios en relación con los emprendedores, la innovación, la importancia que estos factores tienen en sociedades como las nuestras para un mayor bienestar. Y en ese sentido, nos pareció oportuno dedicarle un programa a un tema, bueno, que no se toca con mucha frecuencia, que tiene que ver con el papel del emprendedor y cómo puede el emprendedor utilizar las nuevas herramientas que el mercado está proporcionando, básicamente en materia online. Y para eso invitamos a Ludwig Laborda. Ludwig es un economista, ha venido escribiendo algunas cosas en relación precisamente con estos temas. Y bueno, él se encuentra en Venezuela. Estás en Caracas, ¿verdad, Ludwig? Sí, en Caracas. Bien, bueno, pues te doy la más cordial bienvenida, Ludwig, al público de México Libertario y de Somos Innovación. Gracias. Bien, Ludwig. Pues bueno, yo quería básicamente que iniciáramos, bueno, platicando un poquito, porque tú te reconoces como un economista de la escuela austriaca y tanto tú como yo reconocemos que la escuela austriaca, bueno, pues es una de las escuelas, si no es que la escuela, que da algunos de los instrumentos y herramientas más poderosas para analizar la realidad de nuestras sociedades y que da también algunas de las visualizaciones más importantes para un mejor futuro. Dinos, Ludwig, ¿por qué te interesa a ti como economista, viendo tantas escuelas económicas, precisamente la escuela austriaca de economía? Oye, principalmente por la inclinación humanista que tiene la Escuela Austríaca de Economía. Y bueno, cuando digo humanista me refiero a que el enfoque está directamente relacionado, el enfoque está efectivamente sobre el ser humano y luego lo ves desde la metodología. La Escuela Austríaca utiliza principalmente el individualismo metodológico y el subjetivismo. El primero se refiere a que la sociedad se estudia a partir o empezando por el estudio del individuo y cómo se relaciona el individuo transpersonalmente, interpersonalmente y a nivel de institución social. Entonces, como un asunto de entender la dinámica de la económica de la sociedad a partir del individuo. Y luego el subjetivismo viene de la idea de que es el sujeto el que actúa, el que valora, el que tiene, digamos, sueños y padecimientos y tiene desafíos que quiere resolver. Entonces, otras escuelas no hacen ese enfoque. Usualmente se utilizan las funciones matemáticas para estudiar la economía y, bueno, ahí hay un tema metodológico porque las funciones son relaciones constantes y las relaciones humanas no son constantes. Ni siquiera somos constantes con nuestros propios gustos. Si llueve mucho, entonces es porque llueve mucho, y si no llueve es porque no llueve. Entonces,
la escuela austríaca tiene un enfoque muy, muy humanista y bueno, todo parte desde la acción. Te agradezco mucho esta pequeña introducción a lo que es la escuela austriaca y bueno, sus desafíos y su visión. Ahora bien, Ludwig, hay en la escuela austriaca una línea de pensamiento muy fértil que ha dado pensadores muy importantes como Israel Kirzner, por ejemplo, en relación con el papel del emprendedor. ¿Tú qué nos puedes hablar un poco más de esta línea de trabajo de la escuela austriaca y qué visión tiene para una sociedad como la nuestra? ¿Qué importancia tiene para una sociedad como la nuestra? Bueno, Israel Kirzner principalmente es quien se menciona cuando se habla de emprendimiento dentro de la escuela austríaca, porque él logra hacer una comunión entre lo que plantea Mises sobre el emprendedor y las cuestiones que habla Hayek también sobre el emprendedor. Y bueno, visto a fondo, visto a detalle, hay un contraste allí entre la visión de Mises y la visión de Hayek. Unos dicen que están encontradas, otros dicen que no. Y quienes dicen que no, entre quienes dicen que no está Israel Kirzner. De hecho, hay una anécdota donde le preguntan bueno, cómo él hizo para llegar a eso, y él simplemente dice que, bueno, para él fue natural darse cuenta que uno complementaba al otro. Pero indistintamente de eso, quisiera enfocarme más en lo que plantea Mises sobre el tema. Y en líneas generales, Mises identifica tres actores, hablando solamente sobre el emprendimiento. Mises identifica tres actores principales. Está el emprendedor promotor, el emprendedor seguidor y el gestor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el emprendedor promotor es ese emprendedor que tiene una idea totalmente nueva, completamente nueva, que rompe el mercado, rompe las relaciones que habían previamente y crea nuevas situaciones, nuevas oportunidades, una nueva estructura de producción que antes no existía. Por ejemplo, quien inventó, creo que fue Watts, cuando se inventó la máquina de vapor, ese invento, o esa innovación más bien, creó toda una estructura nueva de producción que antes no existía. Y seguidamente está el emprendedor seguidor, que es quien luego, a partir de esta innovación, pues sigue iterando, aprovechando las oportunidades de ganancia que surgen en el mercado, y entonces pues utiliza esa idea, la reforma, la cambia, la modifica, agrega cuestiones nuevas, y así sucesivamente se van incorporando nuevos emprendedores seguidores hasta que se agota el margen de ganancia y bueno, surge una nueva necesidad de que haya un nuevo proceso de innovación, ¿no? Y finalmente está el gestor, que el Mises hace un marcado contraste entre el emprendedor y el gestor. El gestor sería aquel individuo que se encarga de la contabilidad, la administración, digamos, de la dirección o de la gerencia. Y esto pues tiene una importancia clave porque marca una gran diferencia entre un sistema de mercado y un sistema de planificación central. En un sistema de planificación central se escogen a dedos los gestores o los directores, pero no por ello pueden los gestores o los directores sustituir la función empresarial. La función empresarial es netamente creativa, sea ya que hablemos de una innovación o de una mejora de la innovación, que es lo que haría el emprendedor seguidor. Ahora bien, esta es una visión que tiene la escuela austriaca y particularmente los trabajos de Israel Kirzner como, como el emprendedor. ¿Qué nos puedes decir precisamente sobre esta unión del emprendedor con la innovación y con a decirlo de esta manera, con el emprendimiento necesario en sociedades como las nuestras, Ludwig? Bueno, el aporte principal de Israel Kirzner fue incluir esa inquietud de Hayek sobre el conocimiento en la sociedad. Y esa es, digamos, la diferencia que hay entre Mises y Hayek. Hayek hace un énfasis especial
en el uso del conocimiento en la sociedad y bueno, por supuesto lo asocia con el proceso de emprendimiento y ciertamente hay un asunto allí de conocimiento, de descubrimiento, de nueva información, porque, a ver, si lo retrotraemos un poco más arriba de cómo ocurre el proceso creativo, y aquí voy a echar aguante un poco de la mitología griega, y ya van a ver cómo se conecta esto con el planteamiento de Hayek. Los griegos tienen tres concepciones del tiempo. Está Aion, está Cronos y está Kairos. Cronos es el que usualmente más se conoce y de hecho es el tiempo con el que nosotros usualmente lidiamos, es el tiempo medido, es el tiempo del reloj, es el tiempo newtoniano, por decirlo de alguna manera, es el tiempo de la física, ¿sí? Ahora bien, Kairos tiene que ver más con esa oportunidad, esa chispa, ese momento en el que algo te arrebata y pierdes noción del tiempo y del espacio. Es cuando estás haciendo algo que te apasiona tanto que pierdes noción del tiempo. Es como estar en flujo, estás tan concentrado que no te das cuenta de lo que está alrededor, es entrega total. Entonces, Kairos luego te ayuda a conectar con Aion. Aion es el tiempo eterno, es el tiempo del instante, no es la eternidad de la eternidad entendida como un largo tiempo, sino es el tiempo del instante, que ciertamente un instante puede ser largo, pero no largo en un sentido de crono, sino largo de que yo lo sienta, o sea, puede ocurrir, o sea, si yo entro en esta, como cuando dicen que estás en la zona o estás fluyendo, puede pasar que sientas que un instante fue eterno, fue muchísimo tiempo, pero en realidad fueron, no sé, 15, 20 minutos. Puede pasar más, puede pasar menos, pero el asunto es que se pierde una noción completa del tiempo. Y cuando estás en esa situación, la capacidad creativa vuela. De hecho, un emprendedor promotor, cuando tiene una idea que se sale de la caja, que es una idea innovadora, es porque logra salirse de Cronos gracias a Kairos y conecta con Aion, conecta con esa eternidad. Entonces, para tener ese estímulo, necesitas estar expuesto a información, a conocimiento. A partir de ciertas piezas de conocimiento, la intuición, que es una función mental, logra hacer unos atajos mentales que si si estás atento, logras, por decirlo en términos, por hablar con los griegos, logras convertirte en o logras exponerte a Kairos, que es quien te lleva a Ion. Y para tú lograr o tener esa oportunidad intuitiva, pues necesitas exponerte a conocimiento. Y bueno, como bien Hayek lo mencionaba, la información no es objetiva. Es decir, a ver, ciertamente hay una información que está impresa, está puesta en el papel, pero la percepción que tiene cada quien es completamente diferente. Dos personas pueden percibir una misma información de modos diferentes. ¿Y eso por qué? Porque en el instante, es decir, cuando Kairos te rapta y te llevas a Ion, en ese instante ocurre una síntesis temporal del pasado y el futuro. El pasado representado por la memoria, la experiencia, y el futuro expresado por las expectativas. Entonces, en ese instante de creación, de conexión con Ion, la memoria y la expectativa se resumen en un instante. Y por supuesto, no todos tenemos la misma memoria, la misma experiencia, no todos tenemos la misma expectativa. Cada ser humano tiene sus propios sueños, tiene sus propias vivencias, tiene su propia manera de interrelacionar con la realidad. Entonces no ocurre que dos individuos tengan un proceso creativo exactamente igual. Entonces, claro, volviendo a Hayek, está el tema de la información. Ok, tienes información, adquieres conocimiento, ese conocimiento logras conectarlo a través de la intuición y ya con eso, ¡plup!, de la nada, como dice Israel Kirchner, ex nihilo, surge una idea.
Y eso no lo puede hacer un gestor, por ejemplo. Y de ahí es que viene el asunto de que la planificación centralizada pues tiene fallos porque es una realidad de que todos tenemos experiencias particulares y expectativas particulares y que cada quien tiene un proceso creativo único. Bueno, pues entremos ya después de esta introducción sobre el papel del emprendedor y la importancia de la escuela austriaca para comprender el proceso creativo e innovador. Bueno, entremos a nuestro tema. Desde que tú has venido escribiendo algunos artículos en relación con cómo un emprendedor encuentra precisamente esta idea, este conocimiento disperso, ve que hay una necesidad no satisfecha y decide emprender. ¿Qué tan importantes son precisamente estos canales electrónicos para que el emprendedor pueda de modo económico dar a conocer su emprendimiento, su idea, la innovación a la que da lugar? ¿Qué sigue enseguida de que el innovador encuentra precisamente ese nicho, esta idea que le parece que es importante dar a conocer? Sí, bueno, en general el proceso de emprendimiento es un proceso bastante arduo, requiere muchísima dedicación, requiere muchísimo esfuerzo y si no hay una, digamos, un elemento o un lugar de donde puedas asirte, agarrarte para conseguir motivación, es bastante probable de que pierdas el empuje y te rindas. Entonces, siempre empezar es lo más complejo porque necesitas fundamento, necesitas una base firme para poder seguir adelante y mantenerte, perseverar. Entonces, de dónde sale esa fuerza? De dónde se encuentra esa fuente, esa energía? Usualmente se busca afuera, pero esa energía en realidad está adentro. Cuando uno revisa qué hay adentro, qué te apasiona, qué te mueve, qué te gusta, cuáles son, digamos, las fortalezas que hay dentro de ti, no sé, los puedes llamar dones o habilidades, que hayan dentro de ti o digamos, sí, que hayan esos dones, esas habilidades que hay dentro de ti y que aparte tú digas, oye, yo puedo utilizar esto para dedicarlo a una actividad o a algo que a mí me apasiona. ¿Por qué? Y es importante responder el por qué. Tiene que ser algo que te dé significado a ti. Y aparte que te dé significado a ti, que a su vez dé significado a alguien más. Es decir, que hay una oportunidad de conexión y de eso se trata el mercado, de conexión. Entonces, si yo tengo algo que está dentro de mí y que me apasiona, que me mueve, que es algo que vaya, así no me pagaran, que no importa la adversidad y qué sé yo no voy a poder renunciar a eso y si yo consigo eso y yo conecto con eso y lo entrego a través de un producto, va a haber a alguien que conecte con ello y va a haber una entrega de valor más allá del tema transaccional, de si hay ganancias, si es coste de oportunidad, si se vende el precio, qué sé yo, de base está el valor. Si hay una propuesta de valor que tenga raíces en quién soy yo y que a su vez tenga toda la intención del mundo de servir al otro, a quien sea que esté allá afuera, que tenga el deseo que tú estás planificando satisfacer, entonces es muy probable que haya éxito. Ahora bien, hablando de medios electrónicos, en este momento que nos encontramos viviendo es un momento bastante particular porque hay muchísimas oportunidades para agilizar un proceso que, bueno, se ha venido ralentizando por la mirada de regulaciones que hay. Y bueno, eso es uno de los principales obstáculos a los cuales se enfrentan los emprendedores, que si impuestos, leyes y un montón de parámetros que cercenan el proceso creativo. Ya es nada más uno fantasear y preguntarse cómo sería la sociedad si hubiesen menos regulaciones o si no hubiesen regulaciones. Ahora bien, Internet ofrece muchísimas herramientas, muchísimas oportunidades
para de alguna manera saltarse una serie de trabajos. O sea, por ejemplo, alguien que está empezando a emprender ya no se ve con el obstáculo de conseguir una oficina que alquilar o un local que alquilar. No tiene que tampoco pensar en tener un inventario grandísimo previamente para poder empezar o conseguirse un almacén o, o incluso armar el equipo de trabajo, porque puede armar el equipo de trabajo desde internet. Hay muchísimas bolsas de trabajo donde se pueden conseguir colaboradores que ayuden en el proyecto. Y bueno, los sitios web hacen las veces ahora de medio principal para branding, funcionan como oficina, funcionan como tienda virtual, incluso no tienes que trabajar con inventario porque puedes vender a contrapedido. Hay muchísimas herramientas ahora que pues sirven al emprendedor y ciertamente por eso ahorita hay muchísimo auge en el emprendimiento online, porque sobre todo para alguien que está empezando, está buenísimo porque ya no es un impedimento tener grandes capitales para poder empezar, sino que puedes empezar si ya tienes una idea, si logras construir una idea desde el corazón, desde quién eres, y logras ver cómo satisfacer un deseo a alguien más, ya tienes lo principal y lo medular, lo esencial para comenzar con un emprendimiento online, porque lo demás ni siquiera tienes que empezar con un sitio web, puedes empezar con redes sociales y en la medida en que vas construyendo relaciones efectivas con las personas, digamos en el mercado, puedes ir el nuevo capital que va ingresando, lo puedes reinvertir y ir escalando poco a poco, construyendo el sitio web y cualquier otras cosas adicionales que se quieran añadir, digamos, para en pos de un buen servicio al consumidor. eh, a ver, dicho de otra manera, las condiciones están dadas para emprender. O sea, lo único que hace falta es tener una idea innovadora y tener un deseo claro a satisfacer. Bien, se tienen estas dos condiciones. Tú hablas enseguida de que debe de haber una estrategia y una planificación. En particular, hablas de una metodología Kaizen. ¿Qué nos puedes decir de estos dos elementos que son importantes? ¿Qué tan importantes son para que el emprendedor pueda, bueno, ver cristalizado su sueño, su visión y pueda tener un retorno de la inversión que ya ha hecho? Esas ideas surgen de un esquema general que, si se quiere, se puede dividir en 4 fases, que son la fase de emanación, creación, formación y acción. En emanación es cuando tengo esta conexión con Ion y me viene esta idea creadora, esta idea ex nihilo, como le dice Israel Kirchner, y es una idea sensacional y tú dices, oye, esto tiene potencial. Luego pasas a la fase creadora, que es delimitarlo y decir, ok, esta idea la puedo armar en un producto así, en un producto de esta manera, y bueno, sí podría funcionar. Ahora ya en la parte de formación es cuando te vas a los detalles y ahí en formación es donde entra la estrategia y la planificación. La estrategia es fundamental porque da dirección, te dice hacia dónde vas. Si utilizo la metáfora del barco, la estrategia sería la brújula que te permite llegar a puerto. En cambio, la planificación sería determinar, mira, necesito, no sé, necesito carbón, necesito tanta comida, necesito tantos marineros, o sea, digamos, todas las cosas, las acciones que tienes que hacer previamente para que el barco se mantenga a lo largo del trayecto. Entonces, tener una estrategia clara es fundamental porque te dice hacia dónde vas. Y luego, a partir de la estrategia, porque ya sabes a dónde vas, o sea, primero con la estrategia dices qué es lo que quieres. Ya como sabes qué es lo que quieres, ahora viene a toca responder la pregunta, ¿cómo voy a llegar a eso que yo quiero? Y entonces esa pregunta del cómo, la respondo a través de la planificación. Y bueno, la planificación sería una lista de actividades que puedo hacer. Ahora bien, eh, hay muchas metodologías de estrategia y de planificación, pero la estrategia Kaizen me llama la atención especialmente porque Kaizen se enfoca muchísimo en el aquí y el ahora.
Y para lograr el aquí y el ahora necesitas llevar a cabo acciones concretas y acciones pequeñas. Eso resuelve dos problemas principales. Primero, el obvio, y digo obvio porque lo acabo de mencionar, es que te elimina la necesidad de siempre pensar a futuro, de siempre pensar en el resultado. El resultado, obviamente que todos queremos resultados, pero el resultado no es tan importante en sí. Lo que es medular es el proceso de creación. Eso es lo que es importante. El resultado llega solo. Si estás enfocado en el proceso creativo, y en la ejecución del proceso creativo, el resultado va a llegar. Entonces Kaizen te ayuda a eso porque Kaizen te pide que una tarea grande, la creación de un producto, la bajes, la pongas en actividades mínimas, actividades concretas, actividades que, o sea, si puede ser actividades que puedas hacer en 15 minutos, buenísimo, o sea, mientras más concreto, mejor, porque entonces después que haces esa estrategia de ir de lo grande a lo mínimo, a lo pequeño, lo único que queda entonces es ejecutar esa actividad particular, y como es una actividad pequeña, tú te puedes enfocar en ella y vivir en el aquí y el ahora, dejar el resultado del futuro a un lado y estar presente. Y el otro problema que resuelve Kaizen es que te evita sentirte abrumado. Un emprendedor, uno de los principales problemas del emprendedor, uno de los principales desafíos del emprendedor es sentirse abrumado, porque hay que estar pendiente de muchas cosas, de muchos procesos, son demasiadas cosas. Nada más el proceso de emprendimiento tiene muchísimos retos y muchísimas cuestiones a las cuales prestarle atención. Y luego se hace caldero, a ese caldero le agregas el tema político, el tema económico, o sea, la economía en sociedad, el asunto de las leyes. Y para ustedes contar, llega un momento en que te encuentras, te sientes como si fueras un bombero apagando fuegos aquí, aquí, allá, porque de verdad no da para tanto, no da para tanto. Entonces, al hacerlo así, primero que alivianas ese sentimiento de abrumación, y adicionalmente te da la oportunidad para delegar, porque como tienes actividades tan concretas y tan pequeñas, y luego porque conoces el equipo, cuál es tu equipo de trabajo, entonces tú puedes decir, ah, mira, esta actividad específica requiere esta habilidad específica. ¿Y quién de mi equipo tiene esta habilidad? La tiene, no sé, María. Entonces, de esa manera, tú puedes tener una relación efectiva, una relación armónica, incluso con tu equipo de trabajo, porque como son actividades tan pequeñas y tan específicas, es fácil darse cuenta cuál es la habilidad necesaria, y luego, como conoces cuál es tu equipo de trabajo y cuáles son el conjunto de habilidades que tienen para dar, entonces puedes hacer coincidir la actividad por hacer con una habilidad de alguien de tu equipo de trabajo, y entonces incluso con eso ayudas a contigo y le haces sentir algo de como de si le haces sentir satisfacción porque estás utilizando una habilidad suya en algo que tú necesitas, y entonces le puedes dar significado también. Entonces, no es solo que tu idea emprendedora, innovadora tiene significado, sino que también le estás dando significado a quien sea que esté trabajando contigo. Entonces, por eso me gusta bastante Kaizen, porque ayuda a organizar muchísimo el tema de la estrategia y la planificación, y además evita ese sentimiento de abrumación y de frustración que usualmente acompaña el proceso de emprendimiento. Ahora, en tus trabajos hablas de una fase de optimización, eh, de modo de que, bueno, es el momento de hacer crecer el negocio, aprovechar las oportunidades. ¿Qué nos puedes decir de esta fase desde tu experiencia, Lupi? Bueno, si se quiere, y de hecho es un esquema que se usa bastante en el mundo del emprendimiento, el proceso de creación de un producto para el mercado pasa por una serie de fases. En principio, pues arranca el negocio, llegas
a un punto de inflexión que es donde empiezas a crecer más aceleradamente hasta que llegas a un punto en que ya no creces tan rápido, o sea, el proceso de crecimiento, de expansión se ralentiza y si no hay algo adicional, entonces decae. Ahora, ¿qué es ese algo adicional? Es la optimización. ¿Y por qué el tema de la optimización? Primero, porque la estrategia y la planificación es una proyección de mi presente hacia el futuro. Y una de las características principales del futuro es la incertidumbre. La incertidumbre es un rasgo característico de la vida. No podemos escapar a la incertidumbre. No hay nadie que sepa con exactitud qué va a ocurrir en la próxima hora. Ni siquiera en la próxima hora, ni siquiera dentro de los próximos 2 minutos sabemos qué va a pasar. Menos si hablamos de proyecciones o de estrategias y de planificaciones a 5 años o a 3 años o a un año, es muy difícil saber qué va a pasar. Entonces, lo que usualmente hace el emprendedor es proyectarse de hoy hacia el futuro. Y por supuesto, eso hay un margen de error porque hay incertidumbre. Entonces, tanto la estrategia como la planificación, y especialmente la planificación, es un tren de ruta nada más. Es un tren de ruta, no es algo que está escrito sobre piedra. Es un borrador, un bosquejo, una guía de qué es lo que se necesita hacer para poder actuar. Porque si nos quedamos, asumimos la incertidumbre en su totalidad, la consecuencia sería no actuar, porque llegas a la conclusión lógica de que, mira, no sé nada, no sé qué va a pasar y como no sé qué va a pasar, mejor no actúo. Ahora, la vida requiere acción, la vida es cambio. Entonces uno hace como si supiera qué va a pasar en el futuro. Y aquí viene el componente psicológico del individuo que emprende. El individuo que emprende asume como si supiera qué va a pasar en el futuro. Entonces, a partir de allí, ok, se hace la estrategia, se hace la planificación, hay un margen de error porque está la incertidumbre. Luego, en el momento de aplicar, de ejecutar la planificación, nos vamos a dar cuenta que María, que habíamos pensado que María era excepcional para la actividad que le habíamos asignado, nos damos cuenta que, ok, María tiene las aptitudes para realizar esa tarea, pero María no es tan efectiva como yo me imaginaba. Entonces yo tengo que adaptar mis recursos, el tiempo y mis proyecciones en función a lo que tengo, en función a la colaboración que me da mi equipo, en función a los recursos que están disponibles en el momento para ejecutar el proyecto. Y eso solamente lo da la experiencia. O sea, digamos, el proceso de planificación estratégica va en 2 fases. Está una primera fase teórica que va en función de qué quiero lograr con el emprendimiento y cómo lo voy a hacer. Y luego está la fase práctica, que es cuando ejecuto la estrategia, ejecuto la planificación, me enfrento a la realidad y descubro que mi equipo de trabajo tiene estos tiempos de producción y que los recursos que yo pensaba que estaban disponibles no estaban tan disponibles, sino que en verdad te cuento con X, Y, Z. Entonces, en función de eso, yo tengo que editar sobre todo la planificación. Quizás la estrategia no tanto, porque siempre uno tiene claro hacia dónde va y eso usualmente no cambia tanto. Pero la planificación sí. Sobre todo por cuestiones de tiempos de entrega o de los recursos que necesitaría para ejecutar el plan. Entonces, habida cuenta de que ya sé qué es lo que tengo, qué es lo que hay, es más fácil cuando vaya a la siguiente iteración tener una respuesta más efectiva de lo que yo me encuentro afuera en función de lo que tengo adentro. Y entonces, si yo hago eso, cuando ya yo en este esquema que estaba planteando, que llego a un punto de estancamiento, yo puedo ver oportunidades. Yo digo, ok, tengo estos elementos, tengo este equipo de trabajo, ¿cómo le puedo sacar el mejor provecho posible? Y en ese ejercicio de preguntarme, de revisarme, de hacer introspección, de preguntarme a mí mismo cómo hago a partir de esta situación real que tengo para seguir adelante, va a haber otra vez, y es lo que estaríamos buscando, va a haber otra vez un momento en el que Kairos nos rapte de Cronos y nos lleve a Ion y vuelva a haber una idea creadora que me permita, a partir de la situación económica que tiene mi emprendimiento,
cómo escalar y catapultar hacia adelante. Es decir, cómo puedo emplear el capital que ya he logrado ahorrar hasta cierto momento, hasta ese momento en que logro este nivel de estancamiento donde el porcentaje de crecimiento es poco. ¿Cómo hago para seguir creciendo en función del capital que tengo a la mano? Entonces, lo que se busca es eso, darle el mejor uso posible al capital que se haya conseguido hasta el momento para hacer una escala, para, digamos, volver otra vez a ese proceso de expansión que me lleva a un punto de inflexión y que me lleve a un nuevo punto de crecimiento pequeño, de crecimiento mínimo. Y bueno, ahí otra vez voy a verme de nuevo en la situación de que necesito crear. La verdad es que el emprendedor siempre está en un proceso creativo constante. No ocurre que, tengo una idea innovadora, la ejecuto y me voy, no sé, a la playa, a un yate, a disfrutar del dinero, que es lo que usualmente se piensa. No, un emprendedor tiene que estar en un proceso constante de creación e innovación, porque de lo contrario, si no hay nadie, si hay un solo emprendedor que está sosteniendo este emprendimiento y ese emprendedor deja de pensar de forma creativa, no hay nadie entonces ya que le dé fuego, le alimente este emprendimiento, y lo más probable es que decaiga. Y de hecho una muestra de eso lo hemos visto, lo podemos ver en cualquier país donde se ha aplicado la planificación estratégica. Empresas que eran muy exitosas, luego se elimina el emprendedor de por medio y se pone a un gestor. Entonces, claro, la empresa sigue funcionando durante un tiempo por el empuje que ya traía de las cosas que había hecho el emprendedor antes, y llega al punto en que, bueno, decae y ya no crece más y termina mal funcionando la empresa. Entonces, un emprendedor quiere, si es su deseo que su emprendimiento continúe, quiere estar en un constante proceso creativo, siempre, siempre. Y sí, es fundamental entonces optimizar para lograr la efectividad. Y cuando digo efectividad me refiero a una comunión entre eficacia, es decir, alcanzar el objetivo, y eficiencia, que sería alcanzar el objetivo con la menor cantidad de recursos posible, con la menor cantidad de tiempo posible. Ahora bien, en un artículo que tú escribiste, eso precisamente sobre el tema, hablabas al final ya de un resumen que lo voy a colocar en en esta transmisión, porque me parece que realmente, bueno, pues hace una muy concreta definición de todos estos pasos que estás mencionando. Tú podrías en este momento hablarnos un poquito más de este resumen, de esta serie de tips, consejos, cuestiones muy concretas que todo emprendedor debe de tomar en cuenta al momento de visualizar su negocio e irlo desarrollando? Sí, bueno, en principio es pasar por un proceso de introspección. ¿Introspección para qué? Para saber qué es lo que quiero hacer, qué hay en mí que me apasiona y que encima satisface un deseo en el mercado. Identificado eso, yo tendría que irme a un proceso estratégico donde yo voy a evaluar el fin que estoy buscando, el valor que tiene, los medios a utilizar, qué utilidad tienen esos medios, y la escasez. Básicamente ese esquema pues viene de la escuela austríaca y del análisis que se hace dentro de la escuela austríaca sobre la acción humana, porque al final del día el emprendimiento es acción humana en puro. Luego de eso está el proceso de planificación, que es ya sé qué, cómo, cuándo, dónde y para quién estoy haciendo este producto. Entonces yo voy a querer identificar las actividades que voy a ejecutar para llegar allí. Y luego, pues de eso está el proceso de aplicación de esa planificación. Y finalmente, cuando yo ejecute, la realidad me va a decir qué sí y qué no funciona, y entonces en función, siguiendo esa línea, entonces viene la oportunidad para optimizar. Pues bueno, estamos finalizando nuestro webinario, Ludwig. Agotamos la serie de líneas estratégicas que tú has venido mencionando
para la creación de un negocio online. No sé si tú quieras agregar alguna cosa que a lo mejor pensaste que sería bueno señalar a lo largo del programa y no ha habido oportunidad, o alguna cosa que a lo mejor consideras relevante y no te pregunté. Sí, gracias por esa oportunidad, porque me das un espacio para hablar de la felicidad. Siempre hay un tema con la felicidad y el dinero. Se dice, bueno, el dinero no da la felicidad. Y ciertamente, ciertamente podríamos decir que no, y sí, porque bueno, es a través del dinero, y visto el dinero como un medio, no como un fin, porque el dinero es un medio para alcanzar algo que me permita satisfacer un deseo. Entonces, si me preguntas a mí, yo diría que la felicidad es tener esa oportunidad de satisfacer deseos, y el emprendimiento es podría decir que es la madre de las oportunidades de satisfacer deseos, porque si lo haces desde el corazón, si lo haces desde tu propósito de vida, entonces tú estarías haciendo algo que te gusta, algo que te apasiona, algo que te da significado, y cuando logras hacer algo que te da significado, allí está la oportunidad de sentir plenitud. ¿Y qué más plenitud puede haber el hecho de hacer algo que te gusta y que encima ayude a los demás? Bueno, Adam Smith lo planteaba, que no es por la benevolencia del carnicero y de los demás fulanos que se producen las cosas, sino que es por su propio, bueno, en español se traduce como egoísmo, pero en realidad es amor propio, es por su amor propio. Entonces, si yo me amo a mí mismo, y me estudio a mí mismo y me conozco a mí mismo, desde ese amor a mí mismo, yo puedo proyectar amor hacia afuera a través de mi emprendimiento. Entonces ya mi emprendimiento no se convierte en una carrera de hacer dinero y conseguir ganancias, que por supuesto sí es uno de los móviles del emprendedor. Por supuesto todos queremos tener una seguridad financiera, estabilidad y esto, pero cuando es solamente eso, siempre va a haber un momento en que va a haber vacío, o sea, como que falta algo. Y usualmente ese algo es la expresión del propósito de vida. Entonces, qué bonito es expresar el propósito de vida a través de un emprendimiento. Y de hecho, me atrevo a decir que un emprendimiento solo puede ser exitoso si y solo si está fundamentado en el propósito de vida que yo tengo. Porque cuando yo vendo, digamos, yo voy al mercado y alguien me compra, por el precio, la ganancia o qué sé yo, se vuelve algo secundario, y pasa adelante la interacción humana. Entonces, esta proyección de mi amor propio hacia afuera, que consigue a alguien que conecta con ellos y dice, wow, esto que has hecho me ayuda muchísimo a mí, y que, o sea, alguien te diga, te retroalimente sobre la expresión de tu amor propio. Eso es lo que realmente nos hace humanos, y por eso es que el mercado me apasiona muchísimo, me encanta el mercado, me encantan las relaciones humanas, porque pienso que al final del día el asunto de las relaciones humanas es un asunto de conexión a través del amor. Pues bueno, yo te agradezco mucho la elocuencia, la emoción que le pones a esto. Te agradezco mucho. Yo pondré todos tus datos para que la gente, si quiere contactarte, si cree necesario, bueno, algún feedback sobre algún consejo que requiera, bueno, pues te contacte. Hay esa posibilidad, ¿verdad, Ludwig? Sí, sí, por supuesto, bienvenidos son, y de hecho me gustaría bastante, sería un halago. Pues bueno, si no hay nada que agregar, yo te agradezco mucho, Ludwig, a nombre de México Libertario, a nombre de Somos Innovación. Y bueno, pensemos también en alguna oportunidad posterior para hablar a mayor profundidad de la escuela austriaca, que para los libertarios en general es una escuela tan importante, tan relevante, y que nos da tantos elementos precisamente de transformación del mundo. Gracias, Muchas gracias, Víctor. gracias a ti, Ludwig. Que tengan, por favor, todos una muy buena tarde. Y por favor, sigan a Ludwig. Él tiene un blog que se llama Voluntarismo, Mercado y Anarquía. Síganlo en sus redes sociales y estoy seguro
que va a haber la posibilidad de una muy rica retroalimentación sobre estos temas que son tan importantes y apasionantes. Gracias, Luqui. Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Buenas tardes. Follow me.